Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría, en resumen de nuestro canal, Ali Broad. Hola. Prepárense para una inmersión profunda en El hombre mediocre, de José Ingenieros. Un libro fascinante. Sí, un libro que nos invita a cuestionar qué impulsa a la humanidad hacia adelante y por qué algunos brillan mientras otros parecen atrapados en la rutina. Ajá, esa es una pregunta clave. Ingenieros nos plantea una dicotomía bastante interesante, ¿no? El idealista versus el mediocre. Así es, a través de esta lente examina la naturaleza humana, el progreso social y el papel del individuo en la sociedad. Ingenieros argumenta que la búsqueda de la perfección es clave para el progreso humano. Sin duda. Pero ¿qué es lo que realmente impulsa esa búsqueda? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde nace ese deseo de superación? Para ingenieros nace de los ideales, los describe como faros que guían a la humanidad. Mm, Y lo interesante es que no son estáticos, sino que evolucionan Ajá, y se renuevan constantemente. es una idea poderosa. Piensa en figuras como Don Quijote, por ejemplo. Don Quijote. Ingenieros lo utiliza como ejemplo no por su locura, Claro. sino por esa insatisfacción con el status quo que lo lleva a luchar por un ideal, Ajá. por más inalcanzable que parezca. Es ese llama que lo impulsa, ¿no? Exactamente. Una llama que a veces puede parecer absurda, Claro. pero que en el fondo encierra una profunda verdad. Me gusta esa idea de los ideales como un motor, como una fuerza que nos impulsa a ir más allá. Es que son el combustible del progreso. ¿Y cómo describe Ingenieros a la persona que lleva esos ideales consigo al idealista? El idealista para ingenieros se distingue por su afán de superación, su búsqueda de la perfección en diversos ámbitos. Ya. Son individuos que imaginan un futuro mejor y se esfuerzan por crearlo. Ajá. No se conforman con la realidad que les rodea, sino que la cuestionan y buscan transformarla. Eso me hace pensar, ¿no existe el riesgo de que la búsqueda de un ideal nos lleve a la inflexibilidad o al dogmatismo? Claro, es un riesgo que siempre existe. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la búsqueda de la perfección no se convierta en una obsesión, que nos llegue a otras realidades? Es una pregunta muy interesante. Sí. Y es que ingenieros no idealiza al idealista. Ajá. Reconoce que esa pasión por la perfección puede tener sus sombras. Ah. Pero lo que distingue al verdadero idealista, según ingenieros, es su capacidad de adaptación, su flexibilidad para ajustar sus ideales a las circunstancias sin renunciar a su esencia. Ya entiendo, es como un equilibrio, ¿no? Sí, un equilibrio entre la firmeza en los principios y la flexibilidad para adaptarse a la realidad. Interesante. Ahora hablemos del otro lado de la moneda, la mediocridad. La otra cara de la moneda. Ingenieros la define como la ausencia de características personales distintivas. Ajá, ¿Pero qué implica esto realmente? buena pregunta. ¿Cómo se manifiesta la mediocridad en la vida diaria? La mediocridad para ingenieros se caracteriza por la imitación, la conformidad y la falta de iniciativa. El hombre mediocre vive en la sombra de la sociedad, absorbiendo sus prejuicios y rutinas sin cuestionarlos. Es como si su individualidad se diluyera en la masa, como si se mimetizara con el entorno por miedo a destacar. Es una imagen bastante desoladora. Sí, da un poco de tristeza pensarlo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa falta de individualidad, de esa incapacidad de pensar por sí mismo? ¿Cómo impacta la mediocridad en el progreso social? Ingenieros lo ve como un obstáculo para el avance. Mm, El hombre mediocre no inventa, no crea, no rompe esquemas. ajá. Se aferra al pasado, a la tradición, a las normas establecidas, impidiendo la evolución y el cambio. Ya. Es como un lastre que frena el desarrollo social. O sea que la mediocridad no solo afecta al individuo, No, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. en la sociedad como un todo. Y en ese sentido, ¿cómo se manifiesta la influencia del hombre mediocre en ámbitos específicos, como la política, el arte o la moral? En la política, por ejemplo, la mediocridad se traduce en líderes sin visión, Mm. que se preocupan más por mantener el poder que por servir al bien común. En el arte se manifiesta en la falta de originalidad, Claro. en la imitación servil de las modas, en la creación de obras vacías de contenido y significado. Un arte hueco. Exacto. Y en la ¿cómo se traduce? En la hipocresía, en la doble moral, en la falta de principios sólidos. Interesante cómo ingenieros relaciona la mediocridad con la envidia. Si la envidia es un tema central en su análisis, ¿Por qué crees que la envidia es tan central en su análisis? porque para ingenieros la envidia es una pasión que carcome al hombre mediocre. Ajá. Se siente amenazado por el éxito y el talento de los demás, incapaz de alegrarse por sus logros. Ya. Y esto lo lleva a la crítica destructiva, a la difamación, al intento de minimizar el mérito ajeno. Claro, es como si la luz de los demás lo molestara porque expone su propia oscuridad. Exactamente una metáfora muy poderosa. Ingenieros utiliza la metáfora del sapo
Y la luciérnaga para ilustrar la naturaleza de la envidia. Sí, una imagen muy gráfica. Es imagen del sapo, incapaz de brillar, intentando apagar la luz de la luciérnaga. Es realmente poderosa. ¿Crees que la envidia es una emoción inevitable en el ser humano o podemos aprender a gestionarla de una forma más constructiva? Es una pregunta compleja. La envidia es una emoción humana, sin duda, pero lo que la convierte en un problema es la incapacidad de gestionarla de forma saludable. Claro. En lugar de verla como una amenaza, podríamos aprender a verla como un motor para nuestra propia superación. En lugar de intentar apagar la luz de los demás, podríamos enfocarnos en encender la nuestra propia. Y si hablamos de encender nuestra propia luz, Ingenieros propone la idea de una aristocracia del mérito. Una idea fascinante. ¿En qué consiste esta idea? ¿Cómo se imaginaba, Ingenieros, una sociedad donde el mérito individual fuera el criterio principal para la jerarquía social? Para Ingenieros, la aristocracia del mérito sería una sociedad donde el talento, esfuerzo y la virtud fueran los valores que determinaran el lugar de cada individuo. En esta sociedad, la riqueza, la tradición o el poder político dejarían de ser los factores determinantes, dando paso a una jerarquía basada en el mérito individual. Es una idea fascinante, aunque también un tanto utópica, ¿no? Sí, un ideal al que aspirar. ¿Cómo podríamos en la práctica construir una sociedad así? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasos concretos podríamos dar para que el mérito individual sea realmente valorado y reconocido? Es un desafío, sin duda. Sí. Pero creo que el primer paso es cambiar nuestra propia mentalidad. Dejar de admirar el éxito fácil, la riqueza sin esfuerzo, la fama sin talento. Empezar a valorar el trabajo duro, la dedicación, la perseverancia. Claro. Y educar a las nuevas generaciones en estos valores. Y hablando de individuos excepcionales, Ingenieros nos presenta la figura del genio como la antítesis de la mediocridad. El genio, el opuesto al hombre mediocre. ¿Cómo describe Ingenieros al genio? ¿Qué lo diferencia del hombre común? El genio para Ingenieros es un individuo excepcional que se caracteriza por su originalidad, su capacidad de crear su visión de futuro y su impacto transformador en la sociedad. Figuras como Sócrates, Cristo, Bruno Sarmiento. Son ejemplos del genio y su impacto en la historia. Individuos que se atreven a pensar diferente, que rompen con los moldes establecidos, que dejan una huella imborrable en la humanidad. Me llama la atención que menciones a figuras tan diversas. Sí, porque el genio puede manifestarse en cualquier ámbito. ¿Qué tienen en común estos genios? ¿Existe algún rasgo o cualidad que los unifique a pesar de sus diferencias? Lo que los une más allá de sus campos de acción es su pasión por la verdad, su compromiso con la búsqueda del conocimiento, su valentía para desafiar las convenciones y su capacidad para inspirar a otros. Son faros que iluminan el camino de la humanidad. Exactamente. Y si quieres saber más sobre cómo identificarlos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Claro. Activar la campanita para no perderte ningún episodio, darnos like y compartirlo. Sí, eso es muy importante. Y recuerda visitar la descripción de este podcast para obtener más información sobre cómo adquirir el libro El hombre mediocre. Excelentes puntos. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Sí, una pausa para digerir esas ideas. En la siguiente parte de este Deep Dive, exploraremos más a fondo las ideas de Ingenieros sobre la mediocridad, sus características y su impacto en diferentes ámbitos de la vida social. No se lo pierdan. Los esperamos con ansias. Retomando nuestra conversación sobre el hombre mediocre, me gustaría profundizar en las características que según Ingenieros definen a este tipo de individuo. Mencionamos antes la imitación, la conformidad, la falta de iniciativa, pero hay mucho más que explorar. Exacto, es como si la mediocridad fuera una enfermedad que se manifiesta en diferentes síntomas. Y comprender esos síntomas nos ayuda a diagnosticarla y quizás encontrar una cura. Precisamente, Ingenieros nos describe al hombre mediocre como un ser rutinario dominado por la pereza mental. Todo en él es menor esfuerzo, desde sus acciones hasta sus pensamientos, prefiere la comodidad de lo conocido, a la aventura de lo nuevo, y esto lo lleva a un estado de estancamiento intelectual. Y hablando de estancamiento, Ingenieros dedica un capítulo entero a la vulgaridad como expresión de la mediocridad. La vulgaridad, un tema central. ¿Por qué crees que le da tanta importancia a este tema? Porque la vulgaridad para Ingenieros es el reflejo externo de la mediocridad interna. Es la ausencia de gusto, de refinamiento, de sensibilidad. El hombre vulgar se conforma con lo superficial, con lo fácil, con lo que no exige esfuerzo.
Y esto se refleja en todos los aspectos de su vida, desde su forma de vestir hasta su forma de hablar, desde sus gustos artísticos hasta sus relaciones personales. Es como si la vulgaridad fuera una capa de barniz que oculta la falta de profundidad, Sí, la ausencia de un pensamiento crítico y original. exactamente. Y en ese sentido, ¿cómo afecta la vulgaridad al desarrollo del individuo y de la sociedad en su conjunto? La vulgaridad para ingenieros es un obstáculo para el progreso. Aturde la sensibilidad, corrompe el gusto, limita la capacidad de apreciar la belleza. Ajá, Y la verdad es como una plaga que se extiende por la sociedad, ya. contaminando todo a su paso. Y si queremos construir una sociedad mejor, un mundo más justo y armonioso, es fundamental combatir la vulgaridad en todas sus formas. Y para combatir la vulgaridad, primero hay que comprender sus causas. Sin duda. Ingenieros habla de la rutina como uno de los grandes enemigos del progreso. La rutina, la monotonía, los hábitos sin reflexión. ¿Cómo afecta la rutina a la mente del hombre mediocre? La rutina para ingenieros es la muerte del espíritu. Ya. El hombre rutinario se convierte en un autómata, repitiendo mecánicamente las mismas acciones, los mismos pensamientos, Ajá. los mismos prejuicios, pierde la capacidad de asombro, de cuestionamiento, de creatividad. ¿Y cómo podemos romper con la monotonía y la inercia para cultivar nuestra individualidad? Para romper con esta inercia es necesario cultivar el hábito de la reflexión, de la introspección, de la búsqueda constante de nuevos conocimientos y experiencias. Es decir, la clave está en mantener la mente activa, ¿Sí? en desafiarnos a nosotros mismos, en salir de nuestra zona de confort. Exactamente. Y hablando de desafíos, Ingenieros menciona los estigmas de la mediocridad intelectual. Así, las marcas de la mediocridad. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere con este concepto? Con mucho gusto. ¿Cuáles son las marcas que delatan a una mente mediocre? Ingenieros identifica varios estigmas, pero quizás el más evidente es la incapacidad para pensar por sí mismo. El hombre mediocre depende del pensamiento ajeno, se deja llevar por la corriente de la opinión pública. Repite las ideas de otros sin cuestionarlas, y esto lo convierte en un ser manipulable. Claro. Vulnerable a la demagogia y la propaganda. Es como si la mente del hombre mediocre fuera un terreno fértil para la siembra de ideas ajenas. Sí. Sin capacidad para discernir lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo superficial. Una mente sin filtro. Y en ese sentido, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico? Una mente capaz de analizar, cuestionar y discernir. El pensamiento crítico se cultiva a través de la educación de la lectura, del diálogo con otros, del análisis de diferentes perspectivas. Es un proceso que requiere esfuerzo, disciplina y una actitud constante de cuestionamiento. Y es fundamental para evitar caer en las trampas de la mediocridad intelectual. Sin duda. Y hablando de trampas, Ingenieros nos advierte sobre el peligro del sentido común mal entendido. El sentido común, una herramienta con doble filo. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere con esto? ¡Claro! ¿Cómo puede el sentido común convertirse en un obstáculo para el progreso? El sentido común en sí mismo es una herramienta valiosa. Nos ayuda a navegar por la vida cotidiana, a tomar decisiones prácticas, a evitar riesgos innecesarios. Pero el problema surge cuando el sentido común se convierte en una excusa para la pereza intelectual, para el conformismo, para la resistencia al cambio. Es decir, cuando se utiliza el sentido común para justificar la mediocridad, para evitar el esfuerzo de pensar por uno mismo. Exactamente. Para aferrarse a lo establecido sin cuestionarlo. Para no salir de la zona de confort. Y en ese sentido, ¿cómo podemos distinguir el verdadero sentido común del falso? Buena pregunta. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta de forma inteligente y constructiva? El verdadero sentido común se basa en la razón, en la experiencia. En la observación cuidadosa de la realidad no se limita a repetir las ideas preconcebidas, sino que las analiza, las cuestiona, las pone a prueba. Es un sentido común crítico, flexible, adaptable a las nuevas circunstancias. Y hablando de flexibilidad, Ingenieros nos recuerda que la mediocridad no es un estado permanente. No, afortunadamente. El ser humano tiene la capacidad de transformarse, de superar sus limitaciones, de aspirar a la excelencia, pero para ello es necesario un esfuerzo consciente. Así es. Una voluntad firme, un compromiso con la propia superación, y en este camino de superación es fundamental comprender los mecanismos que perpetúan la mediocridad para poder desmontarlos y construir un futuro mejor tanto para nosotros mismos como para la sociedad. Sin duda. En su conjunto, y recuerda, si te interesa profundizar en estas ideas, visita la descripción de este podcast para obtener más información sobre cómo adquirir el libro El hombre mediocre de José Ingenieros.
Un libro que te hará reflexionar. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra que te hará reflexionar sobre tu propio camino. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darnos like y compartirlo. Y ya en la recta final de nuestro análisis de El hombre mediocre de José Ingenieros, me gustaría explorar cómo esta mediocridad que hemos estado diseccionando se infiltra en diferentes esferas de la vida social. No se trata solo de un defecto individual, sino que tiene repercusiones que se expanden hacia afuera, contaminando sistemas enteros. Es un punto crucial. Si la mediocridad se limita a la esfera individual, podríamos considerarlo un problema personal. Claro. Pero si se extiende a la política, al arte, a la moral, entonces se convierte en un problema social que nos afecta a todos. Exactamente. Y Ingenieros lo tenía muy claro. Empecemos por la política. ¿Qué sucede cuando el hombre mediocre alcanza el poder? No es una pregunta retórica. Ajá. Ingenieros pinta un panorama bastante desalentador. Y intuyo que no se trata de un gobierno justo y próspero. Para nada. Ingenieros argumenta que el mediocre, al carecer de ideales sólidos y al estar dominado por el egoísmo y la vanidad, utiliza el poder para su propio beneficio, no para el bien común. Se rodea de aduladores, premia la incompetencia y la sumisión y perpetúa un sistema corrupto que aplasta cualquier atisbo de talento o virtud. Es una imagen que lamentablemente resuena con la realidad en muchos países. Sí, una realidad que nos debería hacer reflexionar. Y hablando de realidades, ¿cómo impacta la mediocridad en el arte? ¿Qué tipo de arte produce una sociedad dominada por lo mediocre? Ingenieros es bastante crítico al respecto. Habla de un arte superficial, carente de originalidad, que se limita a imitar las modas y a complacer los gustos vulgares del público, un arte que no busca la belleza, la verdad, Claro. o la trascendencia, sino el éxito fácil, el aplauso inmediato, la ganancia económica. Es un arte que no nos conmueve, que no nos hace pensar, que no nos transforma en un arte que se consume. Exacto. Y se olvida que no deja huella en el alma. Y esto me lleva a la pregunta sobre la moral. Ajá, la moral. ¿Cómo afecta la mediocridad a nuestro sentido del bien y del mal, a nuestros principios éticos? Ingenieros nos habla de una moral acomodaticia, hipócrita, que se adapta a las conveniencias del momento sin principios sólidos. Es una moral que busca evitar el conflicto que se conforma con la mediocridad, que no aspira a la grandeza ni a la virtud. Una moral, en definitiva, que nos hace cómplices de la mediocridad reinante. Sí. Que nos impide luchar por un mundo mejor, más justo, más humano. Exactamente. Y para cerrar este círculo, me gustaría hablar del concepto de patria, que Ingenieros analiza en su obra. ¿Cómo se ve afectada la patria por la mediocridad? Para Ingenieros, la patria no es solo un territorio, sino un ideal, una comunidad de valores que nos une. Y cuando la mediocridad se apodera de la patria, ese ideal se corrompe el egoísmo, la falta de compromiso cívico. La corrupción, la búsqueda del beneficio personal, por encima del bien común, todos estos males corroen el tejido social y debilitan la patria. Es un panorama desalentador, sin duda. Pero Ingenieros no nos deja sin esperanza, nos recuerda que la mediocridad no es un destino inevitable, que el ser humano tiene la capacidad de transformarse, de superar sus limitaciones, de aspirar a la excelencia, y para ello nos invita a cultivar la educación. Claro. La cultura, la búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia, el amor a la patria. Exacto. Y nos recuerda que la lucha contra la mediocridad es una lucha diaria, una batalla que se libra en el interior de cada individuo. Es un llamado a la responsabilidad personal, a la acción consciente, a la construcción de un futuro mejor. Y para terminar, me gustaría retomar una frase de Ingenieros que resume a la perfección la esencia de su mensaje. Ser mediocre es ser cómplice de la propia esclavitud. No nos conformemos con la mediocridad. Luchemos por nuestra libertad, por nuestra individualidad, por nuestra excelencia. Solo así podremos construir una sociedad más justa. Claro. Más humana, más digna. Y recuerda, si quieres saber más sobre este tema, visita la descripción del podcast para obtener más información sobre el libro El hombre mediocre de José Ingenieros. Y suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio, darnos like y compartirlo. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta la próxima.